Lo primero, diputado, es que usted comente un poco sobre el tema de la situación actual de la infraestructura guatemalteca con el tema de las lluvias, ¿verdad? Ujú. Pues mire, la verdad es que es un tema que a mí pues me entristece mucho porque este gobierno ha tenido la gran oportunidad de tener la mayor cantidad de recursos posibles en historia del país. Claro. Solo para darle un ejemplo, el 2019 terminó con un presupuesto de 81.000 millones de quetzales y el presupuesto actual está en 112.000 millones de quetzales. Claro. Es un incremento alrededor de 30.000 millones de quetzales de incremento en el presupuesto. Y lo más histórico es la recaudación. La recaudación viene de 54.000 millones a casi 82.000 millones que se van a recaudar este año, primero Dios. Y con una meta propuesta para el año entrante, una recaudación de 86.000 millones de quetzales. O sea que sí es, el problema no es el dinero, el problema es que no hay quien sepa cómo ejecutarlo y sí cómo gastarlo. Claro. Y adicionalmente a esto, le quiero comentar que el año pasado terminó con un incremento de saldo de caja de cerca de 12.000 millones de quetzales. Claro. ¿Y en qué afecta esto a la infraestructura vial del país? Es porque históricamente nunca ningún gobierno había tenido tanto dinero para infraestructura, porque el presupuesto por cada quetzal que se recaude, 91 centavos ya tienen destino fijo y solo se pueden invertir 9 centavos. Entonces, en otras palabras, si recaudamos 100.000 quetzales, 91.000 quetzales tienen destino fijo y solo 9.000 se pueden invertir en infraestructura. Entonces, con el saldo de caja, bien se pudo haber invertido en su totalidad en infraestructura vial y generar un país diferente. Claro. Hay una frase de un amigo mío que dice que el desarrollo llega hasta donde llega la carretera. Y creo que es muy importante que esta frase se sepa, porque hay personas que piensan que es mejor regalar el dinero a hacer infraestructura vial. Y yo creo que eso lo que influye es que el guatemalteco no se pueda desarrollar. Claro. El guatemalteco ha demostrado una y otra vez que no quiere que le regalen nada. El guatemalteco lo que quiere es que les demos las herramientas adecuadas para poder desarrollar solito. Y muestra de ello son los 3 millones de guatemaltecos que se han ido a Estados Unidos y que pagando ellos todos sus gastos, haciendo ese viaje sumamente peligroso, lo que quieren es una oportunidad para desarrollarse, un salario digno. Eso es lo que ellos quieren. Claro, claro que sí. Me gustaría, en esa misma línea, está el tema de los subsidios, ¿verdad? Mire, ¿Cómo ha sido la transparencia en el manejo de los subsidios? Mire, los subsidios primero deben ser temporales, no deben ser permanentes. Yo comparo los subsidios como una familia. Uno, cuando tiene una familia y tiene hijos, uno subsidia a sus hijos. Los subsidia porque vienen, los tiene, los cría, los educa, los saca a la universidad, y ya cuando es hora de trabajar, ellos tienen que comenzar a trabajar. Entonces uno lo que hace es como que le da las oportunidades, las herramientas para que se desarrollen. Entonces los subsidios tienen esa función. Yo no estoy en contra de los subsidios, lo que estoy en contra es que sean permanentes. Claro. Y ese apoyo social que se da en Guatemala permanente no le ayuda a nadie. Solo lo único que hace es que dirigimos los recursos a lo menos importante, sí lo urgente, pero no le damos recursos al desarrollo constante de la persona, del ser humano, y para que busque su felicidad y busque sus recursos con su mejor esfuerzo. Claro. El manejo de los fondos
tanto de los subsidios como de estado de calamidad, ha sido cuestionado, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes dentro del Congreso si hay alguna fiscalización o si hay alguna duda sobre estos manejos? ¿O ha sido transparente? Este gobierno ha sido muy pobre en la búsqueda de algunos de sus funcionarios. La calidad del funcionario es muy baja en algunos casos, que no le permite al gobierno hacer una buena ejecución presupuestaria. Los recursos se han manejado, a mi manera de ver y entender, no muy bien, porque sí se puede haber hecho mejor trabajo, se puede haber hecho mejores inversiones, pero desafortunadamente creo que la calidad del funcionario no le ha permitido ver esas oportunidades que le permitan hacer una mejor ejecución presupuestaria. A través de los estados de calamidad, lo que hacen es gastar, gastar, gastar y no invierten. Claro. Muchos de los recursos que se han puesto a disposición de los funcionarios, solo por dar un ejemplo, en el 13-2020 le pusimos a disposición 400 millones al Ministerio de Economía, y su ejecución fue dárselos completamente al CHN para que estuviera 100% ejecutado. El dinero nunca se ejecutó. Claro. El dinero nunca llegó a las personas para las cuales se había propuesto que llegaran. Simplemente no tienen las capacidades para hacerlo. Claro. Claro. Sí. El Tribunal Supremo y el software que estaba comprando ahorita, ¿qué papel le corresponde al Congreso en este tema? Mire, el Tribunal Supremo Electoral hay que mejorar, como casi todas las instituciones de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral es la base primordial de la democracia en Guatemala. Son ellos los que tienen que tener las mejores herramientas posibles para poder respaldar un proceso electoral. Por esa razón es que nosotros le autorizamos los recursos para las elecciones que son el año entrante, se los usamos este año, para que no tuvieran que estar corriendo buscando al final del día para lograr las herramientas adecuadas para su mejor ejecución de las elecciones. Pero aparentemente no han sabido tampoco hacerlo correctamente. Lo que yo he visto, yo no soy experto en softwares ni nada, pero sí he visto que no han sido las mejores personas las que se han acercado. Habiendo tanta oferta en el mundo, ellos pudieran haber sacado una licitación pública internacional y buscar las mejores herramientas posibles. El pueblo de Guatemala se lo merece. Y yo creo que el país necesita un Tribunal Supremo Electoral robusto, bien financiado, con buenas herramientas que le permita garantizar la democracia a través de una buena elección. ¿Ustedes como bancada considerarían citar a los magistrados para que les expliquen o no se puede citar a los magistrados? Bien, se puede, nosotros podemos citarlos. Lo que pasa es que sí tenemos que hacer una mejor investigación de qué es lo que están haciendo ellos. Creo que ya se los comió el tiempo, estamos en septiembre. Claro. Se llama elecciones el 20 de enero, estamos a escasos 4 meses de llamar a elecciones. Claro. Y la elección es en junio, o sea que yo creo que ahorita ponerles más presión para algo que ellos no pudieron hacer en este tiempo, yo creo que ellos son personas que fueron electos por nosotros y consideramos nosotros que son buenas personas, pero yo voté por ellos, yo voté por ellos, pero desafortunadamente son abogados, son personas que desconocen el tema técnico y que no se ha podido asesorar correctamente para poder tener porque los recursos tienen. Otra vez, el problema no es el dinero. El problema no es el dinero. Es tal vez por primera vez en la historia de Guatemala que el problema no es el dinero, ¿verdad? Fíjese que... ¿O es cuando más dinero ha habido? Es que lo hemos usado mal. Ajá. Solo para dar un ejemplo. Ahorita viene una ley temporal para el desarrollo integral. Y esta ley lo que ellos quieren hacer es darle 36,000 quetzales a 100,000 ex soldados que lucharon en la guerra, que son 3,600 millones de quetzales. Estas personas lucharon, ganaron la guerra militarmente hablando,
Y están haciendo lo mismo que están haciendo la izquierda, Sí. extorsionando al Estado. Creo yo que se puede mejorar eso. Por darle un ejemplo, en el año 2001, 2002, el presidente Alfonso Portillo inventa a las Expac. 800,000 personas, 3,000 quetzales cada una, 2,400 millones de quetzales. Y le costó al país alrededor de 8,000 millones de quetzales al final, eso. O sea, dinero siempre ha habido, solo que lo hemos utilizado de manera clientelar, poco profesional, poco inteligente, que nos tiene metidos en un hoyo que no se merece el país. El país tiene sus recursos, además solo tenemos deuda de 31% de nuestro PIB, mientras que otros países como El Salvador tienen el 110% del PIB. El país aguantaría endeudarse para infraestructura vial, para infraestructura de puertos, aeropuertos, que necesita tanto el país para poderse desarrollar y generar mejores empleos. Eso es lo que necesitamos invertir. Claro. Pero desafortunadamente no lo hacen, regalan el dinero. Claro que sí. Sí es. Esa es la 6073 que me La decía. 6083 creo que es. 6083. Muy bien. Sí, en relación a alguna otra ley que usted quisiera comentar, que Bueno, crea ahorita que estamos vale viendo la el pena presupuesto. mencionar. Presupuesto es la principal de todas las leyes, ¿verdad? El presupuesto hoy por hoy se está discutiendo. Tenemos una serie de citaciones, vistas públicas, para que poder entender de qué se trata los presupuestos que mandan. Por supuesto que todas las instituciones sienten que su institución está mal financiada. En algunos casos creemos nosotros que sí es cierto. El caso del INASIF, por ejemplo. El INASIF tiene hoy por hoy, este año terminó con un presupuesto de 282 millones. Yo vi cuál ha sido el presupuesto de los últimos 5 años y ha estado en 260, 270, 282, que es ahora. Pero paradójicamente el MP duplicó su presupuesto y el OJ también. Son instituciones que le merecen ese presupuesto. Pero tenemos una mora judicial. Y una mora judicial es porque hay mora pericial, que es la del INASIF. Entonces los procesos jurídicos no avanzan porque el INASIF está atrasado. Entonces uno dice, la formulación del presupuesto debe ser integral. Claro. Si le incrementamos el presupuesto al OJ para que tenga mejores y más jueces, incrementar el presupuesto al MP para que tenga más investigación judicial en el país, le tenemos que invertir dinero en así, porque es el que hace la prueba científica técnica. Entonces, pero no lo viene así. Entonces hay instituciones que sí merecen. Por ejemplo, tuvimos a la directora del INASIF y nos solicitó un presupuesto de 587 millones, lo cual me parece lógico. Habría que ver, le preguntamos si esto impactaría en la mora pericial y por ende bajaría la mora judicial, y nos dijo que sí. Nos dijo que más o menos de 8 a 9 meses que está ahorita, bajaría a 2 meses a 1 mes, en algunos casos, las pruebas periciales, dándole mejor seguimiento a los juicios y por lo tanto terminar esa mora judicial que tenemos, que es terrible, porque no puede ser que los juicios en Guatemala duren años y años y años y no se llegue a un final, porque a veces por falta de capacidades técnicas en el INASIF, o a veces por falta de jueces, o a veces por falta de investigadores. Pero entonces sí debe haber una integralidad en la formulación de presupuesto para poder dar al sector justicia una mejor solución al pueblo de Guatemala. Muy bien. Ahora, por otro lado, infraestructura. Vemos con mucha preocupación que viene una vez más bajo el presupuesto de infraestructura del MISIBI, del Ministerio de Comunicaciones. Pero también hay una lógica de esto. A veces nos preocupamos de decir, ¿por qué no hay carreteras nuevas? Entonces, la respuesta es bien simple. La respuesta es porque para hacer una carretera nueva de cero, no recapiar las que están en estado calamitoso, la red vial está hecha a pedazos. Pero independientemente de eso, y tienen los recursos para hacerlo,
le autorizamos 3.191 millones al año pasado adicionales a este presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Comunicaciones va a estar en 8.600 millones y ahora lo mandan otra vez por 5.700. 3.000 millones menos, 2.600 millones menos que tiene el presupuesto. Entonces, esa lógica de por qué no carteras nuevas es porque no mandan presupuesto para hacer estudios. Ajá. Para hacer una obra nueva en Guatemala, o sea, usted puede invertir en Guatemala en dos líneas. Una, funcionamiento, o dos, inversión. Pues. Para invertir necesitamos nuevas carreteras. O sea, todo viene de cero. Entonces, ¿qué necesitamos? Una institución robusta, que es el área de concesiones y descorporaciones del Ministerio de Comunicaciones y Caminos. Son las dos instituciones que hacen el perfil del proyecto, formulan el proyecto, y ahí empieza un proceso que dura 3 años y medio para que uno dé el banderazo de salida dentro de lo que es la formación de los proyectos, la formulación de las bases para los estudios. Después vienen, ya una vez las bases de estudios, se generan las bases para la licitación, y esto dura entre 3 a 3 años y medio. Por eso que ningún gobierno hace nada. Pero claro, si usted mira, el presupuesto actualmente no trae nada en ese sentido para hacer estudios ni para fortalecer el actual. Entonces, otra vez vamos a dejar sin presupuesto a instituciones básicas que deberían de tener bastante presupuesto para hacer la mayor cantidad de estudios y perfiles de proyectos que le permitan a cualquier presidente tomar decisión. Ajá. Pero hacerlas, claro, porque recursos hay. Por ejemplo, está la C50, que es el anillo metropolitano, que es una carretera que viene de Escuintla, pasa por Guanagasapa, llega al Jocotillo, de ahí se va para Barberena, se va para Nueva Santa Rosa de Lima, y termina en Sanarate. Esa carretera nueva, más o menos, esto de cero, vale 8.500 millones de quetzales, más o menos. Claro. Ya autorizaron el tramo 8, que es del de Escuintla a Guanagasapa. Y tienen listo un tramo ya, que son 23 kilómetros. Aproximadamente 1.200 millones de quetzales, y no viene en el presupuesto. Ya es la única obra que tiene estudios terminados solo para levantarla, y no viene en el presupuesto. Eso la verdad es que no entendemos. Y no se entiende. Que esa obra, junto con el tramo 7, podría comunicar la CEA 1 Oriente con la CEA 2 Oriente, y ahí tendríamos una ruta alterna, que ya no pasar todos por Escuintla, por la carretera Palín-Escuintla, sino ya podríamos subir por Guanagasapa a la CEA 1 Oriente. Imagínense qué obra más importante, y no viene el presupuesto. No la consideraron, ¿Es falta de capacidad técnica o desidia o qué será? Es una buena pregunta, no tengo la respuesta, pero yo creo que es incapacidad, me suena por ahí. No hay interés. Porque si viniera esa cartera de presupuesto, ahorita viene el presupuesto por 12.000 millones de quetzales para abonos. Pues meter 1.000 millones más para una carretera es una inversión. Claro. Si fuera el caso, o se pueden redireccionar fondos actuales para esa carretera, pero prefieren gastarse el dinero. Para puros proyectos clientelares. Ahí caeríamos tal vez a las ONGs que han sido beneficiadas y donde hay alguna vinculación entre alcaldías, diputados, ministerios con ONGs. ¿Quiere hablar de eso? Pues la verdad es que yo desconozco si están o no. Es que eso creo que es un discurso para la izquierda, porque es la que... En el proyecto de presupuesto están detalladas las ONGs que van a recibir fondos del Estado. Sí hay bastantes, algunas. Nosotros apoyamos a UNAERC, apoyamos a UNOP, que es Instituto Nacional de Oncología Pediátrica, apoyamos a UNICAR y al INCAN, que es el Instituto Nacional contra el Cáncer, que son instituciones, son patronatos que tienen recursos del Estado,
Nos llama la atención, por ejemplo, una ERC que tiene un presupuesto de 230, ahora viene por 240 millones de quetzales, pero las enfermedades renales crónicas han subido exponencialmente. Es impresionante lo que ha incrementado. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos proponiendo un incremento presupuestario a una ERC para que le dé el sentido y descentralice también. Porque otra cosa que cabalmente aquí en la zona 10 y zona 9 es donde están todas las máquinas que dan hemodiálisis. Y la gente tiene que viajar del interior de la República para acá porque no hay hemodiálisis cerca de sus áreas. Entonces una ERC ya está haciendo un análisis con una empresa que ellos ya le compran para poder poner un centro de hemodiálisis en Quetzaltenango, otro en Malacatán, otro ya tiene operativo en Retauleu, otro en Escuintla y otro en Jutiapa. Y creo que quieren poner uno en Villanueva también. Entonces ya con eso descentralizamos el área y las personas pueden, que la enfermedad renal crónica es terrible, pues, porque la hemodiálisis solo tiene que hacer 3 veces por semana, claro, para que tenga una buena calidad de vida del paciente. Entonces, hemos visto con mucha preocupación también que no se le da presupuestos a estas instituciones que sí lo merecen. Son patronatos, pero yo pensaba en las ONGs, aquellas ONGs de educación, aquellas ONGs de salud que reciben dineral. Hablando usted de la izquierda, pensaría un poco en GGM, que GGM, el Grupo Guatemalteco de Mujeres, ha recibido millones del Congreso. Ah, no lo tengo presente. No lo tengo presente. Sí, no lo tengo en mi topo, más. Sí, hemos visto. Están ahí por la tercera calle, hacen folletos, promueven el aborto, promueven la educación sexual, pero reciben un buen dinero del Congreso. Lo voy a investigar. GGM. GGM. Sí, y así hay varias ONGs que reciben algunos fondos. Grupo Guatemalteco de Mujeres, pues, sí, Grupo Guatemalteco de Mujeres. No sé si este último año recibieron, pero sí sé que en años anteriores han recibido bonitos fondos. Lo que sí vamos a hacer un análisis de todas las ONGs que nos den, no se pueden recibir a todas, pero, claro, pero sí podemos hacer un análisis de cuáles podemos eliminar que no hacen mayor cosa por el pueblo de Guatemala, porque el dinero hay que usarlo, el dinero hay que regalarlo. Yo estoy en contra de regalar dinero. Eso sería muy interesante que ustedes pudieran analizar y eliminar algunas, ¿verdad? Y sobre todo si hay algún conflicto de interés por ahí, porque no se vale, ¿verdad? Sí. Y pues creo que tenemos ya suficiente material. No sé si usted quiere agregar algo. Pues mire, el presupuesto. Ajá, sí, si quiere. El Ministerio de Cultura y Deportes llega con una propuesta presupuestaria para poder mejorar los parques prehispánicos y no incluyó a Tikal. Ay, Dios. Claro. No incluyó a Tikal, que tal vez el parque prehispánico más importante del mundo aquí en Maya, aquí en Guatemala, y no lo tomó en consideración para su inversión. Hay colas, hay un diputado del PT en la Comisión de Finanzas y dice que en tiempos de temporada alta, 4 kilómetros de cola para ingresar al parque, no hay un mecanismo de cobro adecuado, en fin, no hay baños adecuados y el ministro no lo pone en su presupuesto. El tema de AMSCLAE, por ejemplo. AMSCLAE, que es la Autoridad de Manejo Central del Lago de Atitlán, llega con un presupuesto de 10 millones de quetzales, con un incremento de medio millón de quetzales para salarios. Cuando le preguntamos, miren, han hecho un estudio, qué es lo que hay que hacer para poder salvar el lago, porque ese lago está nítido todavía, pero tiene 13 municipios que descargan todas sus aguas servidas al lago. O sea, es cuestión de tiempo que el lago se va a morir. Entonces le preguntamos qué hacen y dicen que sí, hacen reforestaciones, ayudan a las personas a que entiendan que hay que salvar el lago, pero no tienen ningún plan concreto para salvar el lago de Atitlán. Que el lago de Atitlán merece una inversión altísima, porque lo que hay que hacer ahí es una inversión de infraestructura impresionante, que es un megacolector
para poder captar todas las aguas servidas de todos los municipios y que no entren al lago y sacar los aguas abajo para hacer un tratamiento previas a tirarlas a los ríos. Y eso es autopagable, porque se puede hacer ese megaproyecto, se puede cobrarle un ingreso a todas las personas que vamos a Atitlán, se puede cobrarle un tipo de impuesto local para los turistas, para las mismas casas veraniegas que hay allá. Estoy seguro que estarían fascinados en pagar una cantidad de dinero mensualmente si eso fuera para eso. Pero obviamente no lo van a pagar porque su propiedad se evalúa si el lago se muere. Entonces es un gana-gana. Pero cuando le preguntamos a él no tenía ni idea de qué hacer. Dio como 4 o 5 números, que con 500 millones, que 80 millones de dólares, y no tenía ni idea la persona de qué vamos a dar el lago. Conjuve, que es una institución de la Presidencia de la República, tienen presupuesto de, no me recuerdo ahorita, no tengo, creo que eran 18 millones y lo querían subir a 30 y pico millones de quetzales. Y le preguntamos qué hacen y no nos pusieron a contestar. Eso es la Secretaría de la Juventud de la Presidencia de la República, no sabían qué contestar. Tienen 12 delegados departamentales que lo que hacen es coordinar con el gobierno las actividades de la juventud y no nos supieron decir nada qué hacer. Y así le puedo dar una lista interminable de instituciones que han llegado y que no tienen mucho sentido que estén ahí porque no saben cómo invertir el dinero. Por ejemplo, en AMSA también, AMSA necesita una inversión importantísima porque actualmente tiene un presupuesto muy bajo, creo que eran 82 millones de quetzales, que van a hacer una obra ahí dentro del lago. Para mí, pues yo creo que se tienen que hacer estudios importantes para cómo salvar el lago. El lago no está muerto, el lago en épocas de invierno, de verano, todavía saca un metro cúbico por segundo. Solo para dar una referencia a cuánta agua es, la ciudad de Guatemala consume 6 metros cúbicos por segundo. La ciudad de Guatemala. Y un metro cúbico por segundo es la sexta parte de lo que de consumo de agua de toda la ciudad de Guatemala. Entonces yo considero que el lago se puede salvar, pero no se puede salvar poniendo aireadores o haciendo ahoritas de poca monta. Creo que hay que hacer un estudio importante, integral, porque si ese lago llegara a perecer, la catástrofe que sería para todo el entorno, porque el lago se volvería un punto de contaminación gravísimo, sería un pantano. Claro. Y entonces todas las personas estarían en riesgo, todas de Amatitlán, Villanueva, Petapa, Villacanales, que todas las que circundan el lago, Santa Elena Varías, todas esas estarían en un peligro terrible. Claro. Sin contar que cualquiera quisiera tener un lago urbano, pero claro, prefieren gastarse 3.500 millones de quetzales regalándole a las personas a un lado y no gastar una cantidad importante, salvar el lago y canalizar el río Villalobos de una vez por todas, que es lo que debe hacerse. No soy experto en el tema, pero sí considero que hay que... Pero me he informado un poco, entonces creo yo que es importante que es hacer un estudio tanto para el lago de Amatitlán, como el lago de Atitlán, como para el lago Petén Itzá. Se tienen que hacer estudios de ingeniería para poder determinar qué inversiones hay que hacer para poder presupuestarlas y de una vez cobrarles, porque igual todas esas obras, porque si las descargas de aguas crudas, de aguas negras son hacia el canal, debería cobrársele a las personas para que se traten esas aguas. Y yo estoy seguro que si eso significa salvar los lagos, sería un gran beneficio para todo el mundo. Petén Itzá también está igual. El diputado por Petén Itzá, cuando usted ve la calidad del agua alrededor de Flores, es totalmente pobre comparado a las áreas donde no hay gente. Entonces sí se requiere hacer una obra de infraestructura y todo tiene que ver con las aguas servidas. Las aguas servidas deben ser sacadas del área que no se descargan a los lagos y ser tratadas aguas abajo. Eso es lo que debería hacerse. Digo, no soy experto en el tema, pero sí hay dinero para generar estudios importantes para que nos digan qué hacer. Claro. Lo que cueste, porque igual es mucho más caro no hacerlo. Uno. Y dos,
son proyectos totalmente rentables cuando se pone a disposición de la gente este tipo de obras. Lo más triste que digo, nosotros hemos hecho este ejercicio 3 veces con la Comisión de Finanzas. Y ahora le puedo dar con certeza que este gobierno sí no tiene ningún plan de largo plazo. Ahorita vengo de una reunión donde el presidente dijo que va a dejar un plan para 20 años en Guatemala. Me gustaría saber cuál es, ¿ah? Porque realmente, realmente en lo que yo he visto, en la gente que está a cargo de instituciones, ninguno tiene un plan. Solo saben cómo gastar, pedir más plata para gastar más, y todos tienen, todos los presupuestos que solicitan, el rubro que todos incrementan es el de 029, o sea, personal, de asesoría. Claro. Entonces sí es impresionante que el gobierno no tenga esa capacidad. CGPLAN, que es la secretaría que debería hacer eso, que da dictámenes expeditos para préstamos sin que los receptores de estos recursos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, le aprobamos un préstamo en abril del 2020 por $193 millones. Al día de hoy no han puesto una piedra. Y en Cobán, en Alta Paz, ni siquiera el terreno tienen todavía. Es cierto. Entonces, imagínense, préstamo de $193 millones aprobado desde el 2020. Hoy estamos para los hospitales, que nosotros cuando vimos, porque estábamos empezando la pandemia, dijimos esto es urgente. Pero terminó la pandemia y no hemos hecho hospitales. Exactamente. Y otro tema, inversión. Ministerio de Salud Pública. Se le ha dicho al ministro, pida recursos para poder remozar los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Y no los pide. Claro. Y cuando le pedimos, mire, ¿cuál es el plan para remozar? ¿Cuánto es el plan de inversión para el hospital Roosevelt? Dice 1.5 millones de quetzales. Ni para pintar el hospital. Pues, entonces, realmente... y mire, el San Juan, recuerdo yo, que fue el último hospital real que se construyó aquí, y fue después del terremoto, ¿verdad? Gobierno de Lucas. Sí, creo que sí. Y desde esa época no se ha construido ni un solo hospital verdadero. Se han construido hospitalitos. Pero Lucas fue el que más invirtió. El presidente Lucas fue uno más invirtió. Recinos era el ministro, Roquelino Recinos, y como que él era muy bueno en su trabajo, ¿no? Mire, el último que invirtió una obra nueva aquí se llama Arzú, que es la autopista Palén-Escuintla. La autopista. Que al día de hoy es otra cosa. Es cierto. Tenemos de préstamos, después le hablamos de autopista. Si quiere terminamos con la salud, porque la salud son $193 millones de salud. Autorizaron un préstamo de $300 millones para el sector justicia. Al día de hoy no han puesto nada en ese sentido. Estos son préstamos. Son préstamos. Tenemos $100 millones para el préstamo Crecer Sano, que el préstamo dice Crecer Sano, pero no tiene nada que ver con el crecimiento de los niños, tiene que ver únicamente para comprar vehículos, remozamiento de puestos de salud, y solo han gastado $8 millones en ese sentido. Hay otro préstamo de $100 millones para el sector justicia, el sector salud también, del área de Huehuetenango y San Marcos. Los hospitales. Para hospitales, y tampoco no se ha gastado nada de ese préstamo, también autorizado por nosotros. Entonces, realmente llora sangre, eso es impresionante, que no tengan capacidad de inversión. Claro. Y para muestra, digo, el tema fue la carretera Palén-Escuintla, la autopista fue hecha por el presidente Arzú. Esa carretera le costó al pueblo de Guatemala $50 millones. Solo en impuestos y mantenimiento, esa carretera ha recibido más, el Estado de Guatemala ha recibido 1.200 millones de quetzales. O sea, más o menos 150 millones de dólares. Y esa carretera se va a volver a licitar próximamente. El contrato termina el 30 de abril del año entrante, el 2023. Nosotros nos metimos de cabeza con la ingeniera Rivas, que es la directora de la Oficina de Concesiones y Desincorporaciones del Ministerio de Comunicaciones, y no tuvo mayor cosa de apoyo. Hasta ahora estar levantada el evento para la consultoría
para las bases de licitación de nuevo de esa carretera. No va a dar tiempo a hacerla. No va a dar tiempo a hacerla. No sé qué va a hacer este gobierno, pero va a tener una carretera que no va a ser podido concesionar y no vamos a poder cobrarlo. Entonces, esa carretera se tiene que seguir cobrando porque los que la usamos debemos de pagar esa carretera. Entonces, y se mantiene en perfecto estado. Y no ha hecho nada de eso en ese sentido. Es impresionante, le digo, y esta persona que sí la conozco yo por nombre y apellido, que es la ingeniera Silvia Rivas, se llama ella, es sumamente capaz, fue la única directora de caminos que había, y está al frente, conoce, es muy técnica, pero no tiene el apoyo del viceministro ni el ministro para poder hacer su trabajo, y así es difícil. Claro. Por más que nosotros nos hemos apoyado con el tema, finalmente logró hacer la licitación, y no ha logrado todavía los resultados, no va a dar tiempo de levantar la nueva licitación, porque esa licitación era la consultoría para las bases de licitación de la siguiente concesión, y no se ha hecho. Qué tremendo de verdad. Y los pactos colectivos también, que tanto ocupan en el presupuesto. Sobre todo, bueno, mire, casi todos tienen pacto colectivo. Pero el más dramático de todos es de educación. Educación incrementó su presupuesto de 15.000 millones a 22.000 millones en estos 3 años. Esos 4 años, porque sería para el 21, al 20, 21, 22 y 23. 7.000 millones más. No hay más maestros. No, es más la época donde los maestros han trabajado menos, porque estuvieron en COVID y en pandemia, los niños no fueron a clase y no se han generado. Esos son todos estos proyectos clientelares que hace el Estado para poder mantenerse en el poder, porque realmente yo creo que se puede llegar a acuerdos con los pactos colectivos, pero no a esos costos para el pueblo de Guatemala, es impresionante. Claro, un pacto colectivo donde pidan una clínica o una guardería. Es normal, está bien, pero lo que están pidiendo es... No, y se puede dar aumento, pero tiene que ir de la mano con la calidad. O sea, tiene que haber alguna coherencia entre, bueno, usted, por ejemplo, en el caso del INASIF, que le digo, un técnico del INASIF gana 9.500 quetzales. Y le mete más o menos entre 100 y 200.000 quetzales en tecnificarlo y capacitarlo. Ya una vez sabe, se va, porque le pagan 15 o 20.000 quetzales. O sea, hay personas que sí se les puede mejorar su salario, hay maestros que se les puede mejorar el salario, pero deben de capacitarse, deben ser personas que deben de tener algún tipo de beneficio ellos y los niños. Pero no por un pacto colectivo, porque es una tabla rasa para todos y si yo soy bueno o malo, igual me van a subir el salario. Eso creo que no es correcto. Exactamente. Y sí es una significativa parte del presupuesto se va en los pactos, ¿verdad? Sí, no sé exactamente cuánto se va en los pactos, pero sí creo que una parte significativa van en pactos colectivos, pero también se van en arrendamientos. ¿Sabe cuánto paga el Estado al año de arrendamientos en todas las instituciones, en todos los presupuestos del Estado? 740 millones de quetzales. Uy, sí, pues. El que más paga arrendamientos es el Ministerio de Gobernación, al orden de 320 millones de quetzales. Pero en lugar de arrendarlos ya amueblados y acondicionados para poder tener ahí sus jefaturas de policía, los arrenda el bien inmueble como está. Entonces la ley le impide que puedan invertir en esos bienes inmuebles. Entonces los policías están en unas situaciones precarias, sin agua, sin dónde dormir, sin luz en algunos casos, bañándose con toneles, porque las condiciones, el ministerio no puede invertir en esos bienes inmuebles. Entonces la solución es bien simple. La solución es decirle, bueno, voy a arrendar una propiedad para mis policías, pero la quiero con estas características. Exactamente. Dormitorio para mujeres, dormitorio para hombres, y aunque se pague más, porque igual están pagando dinero. Claro. Pero no los arreglan. Digo, son cuestiones tan simples que da tristeza y da hasta una risa burlona, por decirlo, decir que no lo hacen.
No lo hacen. Claro. 320 millones de quetzales solo el Ministerio de Gobernación. Sí, eso es El fuerte. OJ en donde están los juzgados de trabajo, $50,000 mensuales. Uy, sí, pues. En donde están los juzgados de femicidio, $30,000 mensuales. Y Sí, el pues. DICADI no les permite comprar. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos van a tratar de comprar una propiedad, el DICADI se la valora muy por debajo del precio de mercado y por lo tanto no pueden comprar. Ah, claro. Es todo bien absurdo, ¿verdad? Es bien absurdo. Pero, Sí. bueno, digo, cuando uno tiene claro, es fácilmente arreglable. Claro. Es fácilmente arreglable. Si cuando uno lo tiene así de claro como lo tenemos nosotros en el Partido Unionista, yo le diría que si Dios nos diera la oportunidad de gobernar, se resolverían muchas partes del gobierno, se resolverían con esos cambios muy mínimos. O sea, imagínense, tienen una subestación de policía y le digo, miren, ya no la queremos esa como está, queremos una que quiera esas condiciones, y aunque se pague 20, 30, 40% más, pero los policías van a estar en condiciones adecuadas Condiciones y dignas, y no como están Sí. ahorita, y además con impedimento legal de poder invertir. Entonces, Sí, tiene sí, sentido. sí. Totalmente, totalmente. A otro tema Sí. es el tema Ujú. del Banco Guatemala. Ajá. En el 13-2020, nosotros autorizamos que el Banco Guatemala le prestara dinero al Estado para los 11,000 millones de quetzales para todos los programas para poder apoyar a la población guatemalteca. Esos son 6,000 millones donde se les dieron a 2 millones de personas 1,000 quetzales por 3 meses. Ujú. Y el apoyo al sector el sector laboral, que se les dieron 2,000 millones de quetzales para eso, Ajá. de los cuales y adicionalmente fueron 2,730 millones de quetzales para prestarle al sector productivo del país a bajo costo, al 4,5%, y 270 millones de quetzales para el INDE. Ujú. Pero lo que llamó la atención es que el Banco Guatemala le presta ese dinero al país por un acuerdo gubernativo Ujú. al 4,8%. Ajá. O sea, paga alrededor de 5% anual el pueblo de Guatemala, más o menos 500 Sí, y pues. pico millones de quetzales de intereses al Banco Guatemala. Cuando el Banco Guatemala tenía colocado su dinero al 1% en el interior. Guatemala tiene Imagínese. 18,000 millones de quetzales, de dólares, perdón, en reservas. Y de ahí agarró 11,000 millones de quetzales para prestar eso al gobierno de Guatemala. Que Ujú. las reservas le rinden a ellos entre 1 y 2%. Y se lo prestan al gobierno de Guatemala al 5%. O sea, no tiene Sí, pues. sentido. Sí, Por lo pues. menos pensárselo al 2,5, pues, o al 2, a Claro, lo que es, claro. porque es el costo del dinero. Claro. Pero no servirse Claro, así. como Y le digo, banco y cuando se de- pregunté al presidente del Banco de Guatemala, se ríen y dicen no, que ese es el precio de mercado. Precio de mercado, sí. Si Pero- uno va aquí al banco, si uno va los bonos, uno Sí, va pero- aquí a los bonos del Estado de Ajá. Guatemala, los coloca al 6%. Pero ¿Ah? digamos que podría pensarse que el Banco Guatemala era como la cuenta de ahorro del Estado. Claro. Entonces es un poco ridículo Sí. que le estén cobrando sí. el interés del mercado. Y a 20 años Sí. vamos a pagarle 10,000 millones de Imagínese. quetzales de intereses al Banco de Guatemala y le vamos a seguir debiendo los 11,000 millones. Imagínese. Qué barbaridad. Ah, sí, uno se sorprende de lo que ve a uno. Sí, y muy, como le dijera, sorprendente, muy sorprendente. Cada una de estas cosas lo deja a uno así como, no es posible, No ¿verdad? es posible. Pero así se está dando. ¿Y ustedes, si quiere entrar a hablar como partido ya? ¿O prefiere seguir comentándome algo del presupuesto? No importa. No. ¿Qué propuestas tendrían concretas para arreglar esto? Pues mire, nosotros sabemos el problema. Ujú. Y el problema tiene una y varias soluciones. A veces no solo una, tiene varias soluciones. Claro. Entonces yo considero que se puede implementar, hay que analizar cuál es la solución problema por problema. Pero digo, yo le comenté lo del Ministerio de Gobernación, Ajá. pero para mí esa es una solución. Puede ser que no sea la más adecuada, pero Claro. es una solución. Claro. Porque lo que perseguimos con esto es que el policía esté en instalaciones dignas. Claro. Pero como están ahorita, están en situaciones muy perversas. Realmente
se vayan a guacalazos, realmente es muy dramático. Están mal. Pero se puede resolver. Pero esa es una solución. Ahora, propuestas hay varias de infraestructura. Por ejemplo, nosotros sí pensaríamos que tenemos que entrarle muy duro a la red de infraestructura vial. Más o menos el Estado le cuesta entre 80 y 100 millones de quetzales un kilómetro de carretera nueva. La carretera nueva es de cero, donde hacen la brecha, se compran los derechos de vía en algunos casos, en otros casos solo se expropia, y eso cuesta más o menos entre 80 y 100 millones de quetzales. Guatemala necesita 20,000 kilómetros de carretera nueva. Claro. Si pudiéramos hacer 1,000 kilómetros, son 100,000 millones de quetzales para inversión en infraestructura. Claro. Que Guatemala tiene capacidad, lo tiene capacidad para hacer. Claro. ¿No? Entonces, proponer carreteras nuevas, y las carreteras traen inversión, porque una vez el Estado hace la carretera, se comienza a desarrollar automáticamente todo el área. El Estado lo único que tiene que hacer es la inversión de la infraestructura vial, y también ahí podría pensarse en proponer nuevos aeropuertos. El aeropuerto es otra cosa que mejorar el puerto de Champerico. Un puerto de Champerico, pues realmente ahí fueron a jugar a tierrita los que fueron a hacer ahí la tierra. Está totalmente inoperante el puerto. Se puede mejorar, pero hay que hacer un estudio para poderlo lograr, y esas son importantes obras que hay que desarrollar. El aeropuerto internacional La Aurora se propuso. La pista de taxeo está totalmente bachada, o sea, está llena de hoyos, llena de baches, y la bachan como que estuvieran bachando cualquier carretera. Los aviones tienen que hacer sus pausas para pasar los baches. Se le propuso a este gobierno una inversión de 240 millones de quetzales para poder invertir en el aeropuerto. Es aire acondicionado, la pista de taxeo, hacer las inversiones en baños, en todo lo que se requiera. El aeropuerto se hizo un análisis a conciencia de lo que necesita y salió ese número. Pero tampoco lo quisieron hacer. Entonces es impresionante que el gobierno mande una ley para desarrollo, para implementar la inversión internacional aquí en Guatemala, y el aeropuerto esté en esas condiciones precarias. Claro. Y el aeropuerto está así también por una sencilla razón, porque todo lo que él ingresa por el aeropuerto, una parte va para Ninguat, una parte para con Alfa, otra parte se queda con el aeropuerto. Entonces no es el dinero que genera el aeropuerto, no se invierte en el aeropuerto, solo en puro funcionamiento personal. Claro. Entonces se pudiera mejorar también eso sustancialmente. Yo creo que cada uno de las problemáticas hay que atenderlas uno a uno y comenzar a generar las propuestas para poderlas implementar, las soluciones. En algunos casos, creería yo que sí hay que hacer estudios profundos que se pueden hacer. Por ejemplo, en AMSCLAE estoy seguro que deberían hacer una propuesta de hacer un estudio técnico-científico de ingeniería para poder lograr saber cuál es la solución. No soy experto en el tema, pero evitar que lleguen las aguas tardías al lago, yo creo que ayudaría un montón. A través de los ríos también, porque usan fertilizantes, y esos fertilizantes se lava la tierra, y a través de los ríos el asolvamiento llega al lago. La canalización del río San Francisco, que es el río que llega por Panajachel, también tiene que darse, que es todo el asolvamiento, todo que trae el río constantemente, lo mete al lago. En fin, creo que hay muchas soluciones para los problemas, pero hay que identificarlos uno a uno, y hay que tener la voluntad política para invertir en eso. Exactamente. Y un equipo profesional, digamos. Pues eso es básico, en todo sentido. No hay institución, no hay empresa, no hay calificado. No hay nada donde el personal no sea lo básico. El personal, uno tiene restaurantes, si el personal es bueno, si el personal es malo, desde que la cocina, el mesero. Exacto. Igual, todas las instituciones, obviamente el personal es básico. Claro. Con lo que hablaba usted de las áreas mayas, sitios arqueológicos, yo hace años entrevisté a un arqueólogo
que me decía que Guatemala podría ser como Egipto y vivir de sus sitios, pero no queríamos. ¿Usted considera que sí? Estoy seguro que sí. Tenemos el Mirador, que es el reino del Can. Tenemos Tikal. Y alrededor de Guatemala está Quiriguá, está varias áreas en Retauleu. Tenemos aquí en la ciudad de Guatemala, tenemos Caminar Juyú. Claro. ¿No? Y tenemos un montón de sitios arqueológicos que están ahí tirados y cero inversión. Sí. No le digo pues que el ministro de Cultura y Deporte ni siquiera tenía Tikal en su presupuesto. Imagínense. Claro. De llegar eventualmente al gobierno como partido, promoverían una reorganización de la... Esta es duda más personal. Una reorganización de la administración pública. Mire, la administración pública ya tiene su estructura. Lo que es mejorarla. Nosotros... Pero cambios, por ejemplo... Mire, solo en términos del hambre en Guatemala. Guatemala invierte 9.600 millones de quetzales en combatir la nutrición. Eso va desde centros de salud, de carreteras, y muy poco va al estómago de los niños. Sí. Entonces, yo considero que sí se puede mejorar. El Ministerio de Desarrollo Social pues debe meterse de cabeza en eso, no ser un ministerio clientelar como está ahorita, donde regalan piochas y palas de épocas de campaña. Claro. Sino que debería de meterse de cabeza a poder resolver ciertos temas de la nutrición del país. Exacto. Pero sí, el país tiene una estructura y lo que nosotros hacemos es mejorarla. Eso fue una máxima que dejó el alcalde Arzú en la municipalidad, es mejorar y mejorar las instituciones a través de personal bueno, capacitado, comprometido con la institución. Claro. Y yo creo que eso viene esa máxima, si la cabeza está bien, el resto del cuerpo está bien. Pero cuando tenemos una cabeza que está mal, es muy difícil.